Hola a todos, estamos nuevamente en esta segunda parte de la responsabilidad de vivir. Vamos a hablar acerca de lo que son formas de cómo sobrellevar, cómo manejar la salud mental en el ambiente laboral, ya que como sabemos es una parte muy importante del ser humano, el poder trabajar y servir a la sociedad. Pero antes saludemos a Basti. Basti, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Jessica, hola queridos amigos de escuchas, es un gusto estar con ustedes una vez más. Bien, pues qué gusto, Basti. Mira, ya ves que en el video pasado hablamos acerca de la salud mental, que es muy importante porque pasamos mucho tiempo en el ámbito laboral, ¿no? Convivimos con personas. Estábamos hablando acerca de que obviamente la salud mental va a ser ese equilibrio y ese bienestar dentro de tus funciones laborales, dentro de tu área laboral. Ahora, también sabemos que lo que puede afectar esta salud mental, pues son diversas situaciones como la falta de reconocimiento, el favoritismo, el que se den algunas relaciones sentimentales entre jefes y subordinados, el exceso de trabajo. También es importante saber que hay cosas que están en nuestras manos y hay cosas que no. Como yo lo mencionaba, creo que muchas personas viven o han vivido situaciones en donde el trabajo en equipo afecta la salud mental, pero que por la necesidad de trabajar y de tener un ingreso, porque todos la tenemos, tendemos a callarnos, pero el no hacer nada también es ser parte del problema y a veces hay que tener el valor de decir las cosas si queremos que haya un cambio y este cambio no va a ser fácil y sobre todo abrir un camino y enseñar a nuestros niños a que hay que aprender a hablar, a que hay que aprender a hacer las cosas de manera correcta y que a veces eso puede ser muy difícil y muy frustrante, pero se tiene que hacer porque es muy cómodo dejar que otra persona sea la que haga eso. Es muy cómodo que otra persona dé la cara y defienda los derechos que corresponden a cada individuo. Y esa es una de las cosas que les quisiera recomendar, ¿no? Antes de trabajar, infórmate sobre tus derechos laborales. No van a ser respetados porque la realidad es que no siempre van a ser respetados, pero es importante estar informado. Quien sabe, es difícil que le vean la cara. Es importante conocer cuáles son tus derechos y también cuáles son tus responsabilidades como trabajador. Muchas veces el error que cometemos es no conocer nuestros derechos ni nuestras obligaciones. Y simplemente me voy de lleno al trabajo ya que me paguen. Entonces también hazte responsable de que por tu falta de interés en conocer tus derechos es que vienen estos problemas, ¿no? Si tú Ujú. como líder también no tienes las capacidades, ves que tu trabajo, que tus subordinados, que tu equipo no está produciendo, no se siente bien, hay muchas limitaciones, es importante que te capacites, que reconozcas cuáles son tus debilidades, que reconozcas cuáles han sido tus limitaciones y cuáles han sido tus errores para poder mejorar. Nunca es tarde para poder cambiar y dar un mejor producto, dar un mejor ejemplo, tanto como jefe, como líder, como persona también. ¿Ok? Obviamente que si tú trabajas todo eso, pues vas a tener un aumento en la motivación. La motivación es muy importante, el reconocimiento, vas a tener mayor productividad, la concentración de tu equipo va a ser mejor, la convivencia, la creatividad, ese equilibrio laboral y personal que cada empleado debemos de tener. Y ojo, no mezclar lo laboral con lo personal, eso es muy, muy importante, ¿sí? Tu opinión, Basti, sobre esta parte de las recomendaciones. Tú como trabajadora, ¿a ti qué te ha funcionado? No sé si quieras compartirnoslo. Es que bueno. La única ocasión que trabajé en una empresa, me tocó ser, en este caso, solita en mi área, Ujú. en lo que es recursos humanos, pero cuando me tocaba, cuando eran temporadas altas que me tocaba trabajar con otras personas, pues en este caso me tocaba ser líder, ¿no? Y a mí lo que me pasaba era de que muchas veces si no lo hacían bien, pues me lo cargaba a mí. Y eso es algo negativo, porque entonces yo podía salir a veces 8, 9 de la noche, y la persona se iba a su hora. Eh,
En mi caso, soy de las líderes tal vez en ese momento de que prefiere mejor hacerlo por saber que lo voy a hacerme bien o por querer lo excelente o ser demasiado obsesiva. Y aprendí que no es saludable, porque tú como líder tienes que delegar el trabajo y exigir que lo hagan bien, ¿no? Y que, o como tú dices, o sea, que te la pasen En el en, cotorreo. en el cotorreo todo el día y al final Sí. del día dicen, ah, ya no lo pude terminar. Y como no son o sea, no son los líderes, por decir así, no lo ven como una responsabilidad o tal vez uno como líder no les da la responsabilidad o sea, de exigirle y dicen, bueno, está bien, yo lo termino. Y es algo que no debes de hacer, ¿no? Uno como líder debe de exigir de que ocupen bien su tiempo, de que no, y el poder decirles, tienes que trabajar, tener un buen ritmo de trabajo. A veces es difícil, a veces es difícil porque no puedes a la primera decirle, como tú dices, todos tenemos derechos, tenemos deberes, pero a veces los deberes nos los pasamos y les vale, pero los derechos sí, entonces los derechos sí los exigen y muchas veces tú no puedes decir, ah, bueno, entonces te corro. A veces es difícil porque tú puedes ser líder de un área, pero arriba de ti hay otra persona. Entonces, para tú tomar la decisión de votar a alguien, tienes que pasar por muchas cuestiones. Tú no puedes llegar y decirle al jefe, no es que porque no trabaja bien o no funciona. Bueno, pero dame pruebas, Ujú. ¿no? Entonces, es un proceso del cual tú no puedes estar votando, ah, no funciona, busco otro, y no funciona, ah, lo voto y busco otro, o sea, tampoco se puede. Entonces, a veces como líderes, también es un poquito engorroso el que tú tratas de exigir y la otra persona no lo da. Por eso yo pienso que es muy importante también la parte de contratación, que se dé Claro. un buen proceso de contratación, porque de esa manera tú miras mucho los talentos y ¿cómo se diría? Sus Las capacidades, sus actitudes, habilidades. ¿no? Las actitudes que tiene la Ah, persona, claro. ¿no? Entonces es muy importante esa parte, ¿no? Y como tú dices, el aprender a equilibrar la parte entre trabajo y vida personal, porque muchas veces tanto como líderes como personas que van a trabajar eh, llevan la carga de estrés de casa o se pelearon con el novio, con el esposo, con el amante y van al trabajo y se desquitan con todo el mundo, ¿no? Entonces como que hay que tener un equilibrio o al revés, llevas la carga de trabajo a casa y no descansas, porque como tú dices, ni puedes dormir por estar estresado y eso no es saludable. Entonces hay que aprender a dejar lo laboral en el trabajo. Salgo del trabajo, ah, ya, me olvido. Porque es saludable que descanses, o sea, tienes que descansar, tienes que olvidarte. No vas a solucionar nada en la casa. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué me lo llevo a la casa? Luego ocasiono problemas en casa también. Luego llego a la empresa y voy cansado porque no descansé por estar pensando en el trabajo y todo se vuelve un círculo vicioso. Por el, de hecho, vean el tema de círculo vicioso. Para que vean de qué estamos hablando cuando lo Para mencionamos. estamos hablando, y al final de cuentas, pues todo se vuelve un círculo, ¿no? De que cansada, mezclo lo laboral con la casa y bueno, se Claro. vuelve un show, ¿no? Algo importante que mencionas es la actitud, o sea, realmente la actitud de la persona a la hora de trabajar. Creo que sí, tienes razón en eso que dices que ojo a la hora de contratar recursos humanos. Como no es algo tuyo, como trabajas para una organización o una empresa, a veces no pones esa atención. Y cada organización tiene una misión y una visión. Y en esa misión y en esa visión que tiene cada organización, habla acerca también de las actitudes que debe de tener el empleado. Y como no es tuyo, pues tú contratas a quien sea o el que te cayó mejor. Pero a veces no todos son
no todo es capacidades. A veces la actitud te puede llevar a desarrollarte y a desarrollar tu máximo potencial y llegar más lejos. La actitud a veces viene a definir lo que es el potencial de la persona. Puede ser que se te dificulte, pero si tú tienes una buena actitud, realmente puedes conseguir lo que quieres. Y las actitudes a veces son lo que enferma el ambiente laboral, ¿sí? Y peor si la mala actitud viene del líder, peor aún, porque se ve desplazado hacia los demás. Y a veces por querer quedar bien con el jefe, ¿sí? Pues lo sigues alabando y sigues reforzando ese comportamiento y esa mala actitud. Y sí, tienes razón, a veces no es fácil nada más sacar a alguien, pero por eso se supone que existen las evaluaciones del desempeño para ir descartando malos elementos. Y cuando hablamos de evaluaciones del desempeño, no solamente hablamos de la productividad, sino también de la cuestión personal en el sentido de personalidad, de actitudes. ¿Sí? Eso también se ve evaluado. Y creo que se va a ver reflejado en tu productividad, porque realmente quien no tiene una buena actitud, su productividad es muy baja, su desempeño es pésimo. Y creo que todo el mundo lo ve. Entonces, hay que poner más atención también en lo que son las evaluaciones de desempeño. Y bueno, y si ya Yo pienso que en esa área, por eso es que esa área es muy, muy difícil, yo considero, porque tú no puedes tener corazón de pollo en este tipo de áreas. ujú, Cuando tú vas a contratar y vas a evaluar a una persona, tienes muchas que veces ser objetivo. te viene y te empieza, ay, pero por favor, denme el Tengo trabajo. hijos, soy madre soltera. Ujú, Sí, exactamente. Entonces, si tú te dejas llevar por tu corazón de pollo, lo contratas y no evaluaste como debe de ser, o sea, objetivamente las claro, actitudes de la otra persona, así, porque te dejas llevar por el sentimiento, ¿no? Entonces, esto va a ocasionar que contrates personas que muchas veces sí necesitan el trabajo, pero no tienen las actitudes para trabajar, claro, porque a veces son flojos claro. o desmotivados. Entonces, claro está que muchas veces son personas que a veces las puedes componer, ¿no? Que Ujú, no son tan mañosas para trabajar, pero hay de personas a personas. Por eso es muy importante la evaluación y aparte de eso, tener un buen perfil de el puesto. Yo claro. siempre digo, si tú tienes un buen perfil de puesto, a la hora de la evaluación va a ser más fácil. Así es. Y fíjate que ahorita que mencionamos esto también, hay muchas empresas u organizaciones que tienen áreas de apoyo emocional, ¿no? Pues digamos en inglés vendría siendo el peer advisor o el peer support. En estos casos, creo que sí está bien, pero siempre y cuando sea el área, ¿no? O sea el área, el puesto para estas funciones, ¿no? No que alguien del mismo entorno laboral en donde estamos sea el que realice esa función. Porque una de las cosas importantes, Basti, no sé si coincides conmigo, la información es poder. Si Sí, tú hablas con una persona que está a tu mismo nivel o que es tu jefe y que según esta persona es la que te va a aconsejar, para empezar, no tienes por qué aconsejar a nadie. Partamos de esa parte. Nadie puede ser un consejero de un subordinado o de un colega. Nadie. ¿Sí? Mucho menos si no estás en ese puesto. Podrás ser psicólogo, podrás ser psiquiatra, podrás ser terapeuta, lo que tú quieras, pero no es ético, porque aparte le estás dando información a la persona sobre tus debilidades. Yo no lo recomiendo eso, ¿sí? Tú como empleado no puedes ir a platicarle tu vida personal a tu jefe ni a tu colega. Extenderte y decir, mira, estas son mis debilidades. ¿Por qué? Porque luego lo van a usar en tu contra, ¿sí? si no tienen ética laboral, sí. Y, En y este aunque caso, y la mayoría de la gente no tiene ética laboral, está influenciada por únicamente ganar dinero o por un estatus laboral. Realmente hasta un compañero, si tú le cuentas algo, lo va a ir a contar. ¿Por qué? Porque en algún momento va a necesitar esa información, porque si compiten, ¿sí? No va a haber una competencia limpia. Siempre van a tratar de sacar ventaja. Eso es algo absurdo, ¿sí? No sé si tú coincides en esta parte. Si es una área realmente que está enfocada
en esta parte emocional del trabajador, de darle el apoyo, de darle el soporte, de darle, de estar al mismo nivel, adelante. Pero cuando somos compañeros, realmente no. Las empresas deberían de tener un área específica con una persona específica o fuera de la empresa contratar a una persona a Ve la tú cual a buscar. tengan, Claro. o en este caso se supone que el área de recursos humanos debería de abarcar esa parte en la cual los trabajadores puedan ir a expresarse, ¿no? Cuando se está dando un abuso o cuando un acoso o cuando tenemos problemas en casa y eso nos está afectando en el trabajo, debería de haber un área donde la persona sea totalmente objetiva para poder escuchar y para poder dar el apoyo, ¿no? Entonces, sí, como tú dices, o sea, no es recomendable ir a llorar con el compañero, con el jefe, porque al final de cuentas, pues te puede ocasionar a la larga o más adelante problemas, ¿no? Pero lastimosamente no hay un área, entonces la recomendación sería que busquemos personas externas a la empresa Así es. y en ese caso de preferencia profesionales que les puedan apoyar si están teniendo demasiado estrés o que les ayude también porque la formación o por decir así, el aprender a gestionar tu estrés o aprender a controlar, porque el estrés no es malo, pero a veces no lo controlamos y eso es Ujú. lo que hace que nos ocasionen problemas. Entonces, aprender a gestionar nuestro estrés eh, es un aprendizaje, es algo que podemos aprender. Entonces, si estamos teniendo demasiado estrés y el estrés ya nos está causando problemas, busquemos ayuda, busquemos la ayuda de un profesional que nos ayude en esta parte y de esa manera podamos irlo regulando y podamos irlo controlando, ¿no? Claro. Yo De únicamente para cerrar en esta parte de este comentario yo no diría que fueran con alguien con quien trabajen a platicar, ni consejero, ni como soporte, realmente no. Si tú estás en una área donde tienen esa área de apoyo específica, si te da la confianza la persona que está encargada, adelante. Si tú no te sientes cómodo y tu sexto sentido, tu intuición te dice que no, no lo hagas. Busca de manera externa totalmente. Yo sí no recomiendo, aquí sí, no me están pidiendo mi consejo, pero no recomiendo que acudan con alguien que esté dentro de tu trabajo. Yo. ¿Sí? Y bueno, ya como para ir cerrando esta parte de la salud mental laboral, es importante marcar que hay dos cosas importantes. Las situaciones que están bajo tu control y las situaciones que no están bajo tu control. Cómo trabajar esta parte para tener una salud mental o cómo tener herramientas para poder sobrellevar. La primera, las que no están bajo tu control, es el liderazgo que tiene en esa empresa. Entonces, ¿qué se recomienda? Que las empresas capaciten y hagan campañas sobre salud mental. Capaciten a su líder y se realicen campañas de salud mental. Eso es muy bueno, no va a estar en tus manos, pero es muy bueno que las empresas empiecen a hacer o como iniciativa del líder, del jefe, ¿no? También el proporcionar la escucha a los empleados, el poder dar la confianza de poder hablar, ¿no? De poder decir las cosas que son, que es algo muy difícil por miedo. El miedo limita mucho, pero eso sería algo ideal, el poder dar la pauta para que los empleados puedan hablar, ¿no? Eso sería. Y ahora, tú de manera personal, ¿cómo puedes trabajar y sobrellevar estas situaciones enfermizas dentro del área de trabajo, ¿no? Lo que está en tus manos para poder hacer es primero establecer límites. Los límites tienen que ser totalmente claros. Entre más corto y conciso sea la indicación, mucho mejor. No dar tantos argumentos para poder establecer un límite. Es sí, no, y la gente rápido va a entender. Y obviamente tienes que ser congruente en lo que dices y en lo que haces. Si tú eres una persona incongruente, realmente no estás marcando límites y lo único que estás haciendo es que no tomen en serio tu palabra. ¿Ok? Otra de las cosas importantes es separar lo laboral de lo personal, que es muy difícil, pero se puede hacer siempre y cuando tú, por ejemplo, tengas alguna actividad de interés. Una vez que sales del trabajo, por lo menos una hora dedícate a alguna actividad que sea de interés.
ir al cine, leer un libro, realizar yoga, hacer ejercicio, salir a caminar, hablar con Sí. los animales, tomarte un té, ver una serie, algo que sea realmente de tu interés. Eso es muy bueno. Otra cosa importante que está en tus manos para mejorar tu salud mental es aprender a trabajar con prioridades, tener un sistema de trabajo. No puedes hacer todo al mismo tiempo y tienes que aprender a trabajar. ¿Qué es lo primero? Prioridades, estamos hablando de qué es lo primero, qué es lo segundo y qué es lo tercero. ¿Sí? Y sí se puede, simplemente es cuestión de práctica, nadie nace sabiendo, pero también es algo que sería importante capacitar al personal, enseñarles a trabajar con prioridades, ¿no? Sin evadir sus responsabilidades completas de que al final de cuentas tienes que hacer todo el trabajo. Empiezas con las prioridades, pero hay que hacer todas las funciones, ¿no? Obviamente el cuidar de ti, a no tener miedo de decir no. También es bueno, sobre todo para las personas que se pasan de responsables, para las personas que sus valores no les permiten dejar el trabajo tirado, para las personas que quieren hacer las funciones de los demás, aprender a decir no. Porque las personas que no tienen ética fácilmente, como bien un ejemplo nos dice Basti, bueno, conozco mis derechos y yo me voy, ¿ok? No, tampoco es así, ¿no? Y pues bueno. Ahí es importante aprender a tener técnicas de manejo del estrés. Eso es muy importante porque el estrés te puede llegar a enfermar, ¿sí? Te puede llegar a enfermar, te puede llevar a una depresión también. La depresión es muy común actualmente en los lugares de trabajo. Entonces, es importante aprender a manejarlo y como jefes o líderes, que son muy pocos, aprender a detectar y realmente ser auténticos y honestos en el interés hacia los demás, ¿no? Y si se te dificulta mucho, busca ayuda profesional fuera, fuera del área de trabajo, no dentro. ¿Alguna recomendación personal que tú quisieras compartirles, Basti? Y compartirme. No, simplemente bueno, tanto como líderes o como trabajadores, pues debemos de pensar y analizar en lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal, poner una balanza o poner hacer una lista, ¿no? De las cosas que me están Claro. afectando, de en qué puedo yo mejorar y qué se sale de mi control, lo que no está en mis manos para hacer. Y de esa manera ir con una persona profesional que nos pueda apoyar para poder llegar a tener un control, ¿no? De esta parte. Sabemos que nuestras emociones las controlamos nosotros, los demás no tienen por qué influir en ellas. Sí, muchas veces tocan partes de nuestras emociones, pero eso no quiere decir que tengan el control total. Tú decides hasta dónde puedes o hasta dónde vas a llegar, dependiendo, y si aprendes a controlar esta parte, pues te va a ir mejor. Entonces es cuestión de aprender a controlar el estrés, el enojo, para que de esa manera no me afecte, porque muchas veces no podemos cambiar a las demás personas, ¿no? Y mucho menos eh, si soy subordinado y no soy un líder. Cuando soy un líder, como que es un poquito más fácil el poder hacer cambios eh, en las demás personas también, pero en el caso de si soy subordinado, pues va a ser un poquito más difícil, entonces es mejor yo hacer cambios para mí, para poder estar bien, ¿no? Claro, así es. Y cambiar el pensamiento, no vivir para trabajar, porque es ahí donde cometemos el error y donde nos enfermamos. Sí necesitamos trabajar, porque por salud mental es bueno trabajar, ser productivo, el sentirte productivo es algo muy bonito y es algo que yo sí recomiendo. Nunca dejes de trabajar, seas hombre, seas mujer, ¿sí? Pero siempre poniendo límites, siempre poniendo tu salud mental, sintiéndote en armonía en el ambiente en el que estás. Si no te sientes cómodo, fácil. Empieza a buscar otras opciones. No existe la varita mágica que diga, vamos a cambiar esta situación. Entonces, pues estas son algunas recomendaciones y si quisieran compartirnos algunas recomendaciones, ustedes estaríamos abiertas a leerlos y a escucharlos. ¿Por qué? Porque es algo que les ha funcionado y recordemos que cada cabeza es un mundo y de todos aprendemos. ¿Sí? Y Uh pues -huh. bueno, Basti, con esto ya cerramos lo que es la salud mental en el ambiente laboral. Y pues les agradecemos mucho nuevamente su compañía y esperamos verlos en el siguiente video.
y les deseamos un excelente día y síganos y denos un like. Hasta luego. Hasta luego.